este lugar con tu poder y tu gracia. Estamos aquí porque te amamos. Estamos aquí porque creemos. Estamos también aquí, Señor, porque nuestra confianza no está en personas, no está en circunstancias. Nuestra confianza está en ti. Por eso, Señor, reprendemos ahora toda obra de maldad, toda obra del infierno, toda ceguera del pecado en los corazones, en el nombre de Jesús. Bendice nuestros corazones, que está abierto a ti, Señor. Mi corazón está abierto a tu palabra, a tu voz. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Quiero invitarte a abrir tu Biblia en Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, desde el versículo 1. Hechos capítulo 12, versículo 1. Dice lo siguiente, ¿cuántos encontraron? Hechos capítulo 12, versículo 1 en adelante. Hechos 12, ¿ven? ¿Alguien necesita de ayuda? ¿Está todo ok? Bien, vamos a leer entonces. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que les custodiasen, y se le proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre los soldados, 2 soldados, sujeto con cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así, le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que era una visión. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Y cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio una nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar. Y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal que se callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Amén. Tome asiento, hermanos. Las puertas aquí para la vida de Pedro estaban cerradas. Pedro estaba injustamente preso. Y la Biblia nos enseña que Herodes, por una forma política, para agradar a los judíos, empezó a eliminar a algunos líderes cristianos, a algunos de estos primeros líderes. Y
Y esto aquí representa el poder político de la época, el poder del hombre, el poder militar. Pero también la Biblia nos enseña que este poder político y militar no puede impedir el avance del reino de Dios. No puede impedir el avance del reino de Dios a los corazones, a las vidas. Y esto es lo que nosotros vemos hoy en día. Por más hermético que sea un país, por más cerrado que sea al evangelio, vemos que hay iglesias, quizá iglesias subterráneas, iglesias escondidas, pero hay un pueblo de Dios en aquellos lugares. Entonces, cuando las puertas están cerradas, nada puede detener a la iglesia del Señor. Amén, iglesia. Nada puede detener al pueblo de Dios. Nada puede detener los planes de Dios y el avance del reino de Dios. Y vemos que Pedro estaba preso, estaba custodiado y estaba sentenciado a muerte. Pedro aquí tenía 4 grupos de 4 soldados cada uno. Estaba con sus manos atadas, con sus pies atados, encadenados. Estaba en una cárcel que tenía una puerta de hierro. Y si podemos ilustrar para los días de hoy, las puertas estaban cerradas. Era inminente que la mañana siguiente Pedro iba a ser muerto. Lo peor iba a suceder en la vida de Pedro. Pero Dios transformó el transcurso de la historia de Pedro a través de la oración de un pueblo, a través de la oración de hermanos que estaban orando por la vida de Pedro. Porque la oración, ella no tiene barreras, ella no tiene horario. La oración traspasa lugares, culturas, etnias. Y la oración aquí del pueblo de Dios, dice en el versículo 5, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios. Sin cesar viene del griego aquí, ektenos, que la Biblia del Nuevo Testamento fue escrita en griego, que habla de intensamente, perseverantemente, enseñando que no era una oración ocasional, era una oración continua, era una oración de clamor, era una oración perseverante, era una oración de vida o muerte. Era aquella oración con todo el ser, con todo el alma, era un clamor constante. Y Dios está llamando a su pueblo en esta oportunidad, a ti, a mí, a que nosotros podamos disfrutar de la oración, disfrutar del arma poderosa que es estar momentos a solas con Dios. Pero yo quiero decirte una cosa, a veces nosotros estamos motivados para orar cuando nos surge una dificultad, un problema, una circunstancia difícil. Pero el enemigo de nuestras almas se aprovecha de las debilidades que esta carne, que el cuerpo humano tiene, para impedir que el pueblo de Dios ore, para atar los labios del pueblo de Dios para orar y clamar a Dios. Y yo quiero decirte, hermano, hermana, no crea en muchas cosas que enseñes sobre no orar, que quizás tú ves hoy en día, porque orar sí es una característica del pueblo de Dios, porque es a través de la oración que encontramos la presencia de Dios, que nos relacionamos con Dios. Es a través de la oración que nos acercamos a Dios y podemos decir que nuestro termómetro espiritual es la oración. Si estamos fríos en nuestra vida con Dios, es porque también estamos fríos en nuestra vida de oración. Y tú puedes decir, pero yo oro a Dios, yo canto alabanzas, yo oro a Dios en pensamiento, todos nosotros debemos hacerlo. Pero Dios nos está hablando de separar un momento intencionalmente para orar, que sea una vez al día, para clamar al Señor, para estar en la presencia de Dios. Quizás muchos de los que estamos hoy aquí y de los que están en casa también, nunca experimentaron un momento de intimidad con Dios,
donde es aquel momento que estás orando, clamando a Dios y sentís la presencia de Dios, sentís la confirmación de parte de Dios en el corazón con respecto a lo que estás orando. Y yo quiero invitarte a que haga un propósito con Dios de tener una vida de oración. Amén. De tener un tiempo de oración todos los días en tu casa, en tu cuarto, en tu sala, no sé, en lugar donde puedas tener un momento de paz con Dios. Y estoy seguro que Dios se va a manifestar allí. Y estoy seguro que habrá victorias en tu casa, habrá victorias en tu vida. ¿Por qué? Porque hay oración en aquella casa, porque hay oración en tu vida. Pero recuerde siempre, Satanás va a querer impedirte de orar, colocando desánimo, el cansancio, y donde nosotros muchas veces tendremos nuestras razones y que humanamente hablando no están equivocadas. Pero yo estoy cansado, yo trabajé todo el día, no, pero yo tengo dolor de cabeza, pero eso, pero aquello, pero yo tengo un compromiso, pero aquello. Pero cuando nosotros superamos al cansancio, superamos a aquello que es una excusa y tenemos nuestro tiempo con Dios, Dios va a recompensar nuestro esfuerzo. Porque para entrar en la puerta angosta no es fácil. Para tener la casa sobre la roca hay que cavar hondo. Y esto significa cavar hondo. Tener una vida de oración. Podemos observar aquí, en primer lugar, la persecución de Herodes, que buscaba agradar a los judíos. No va a haber nada político. No que yo estoy siendo anarquista aquí, lejos de mí, sino que debemos orar por nuestra política, por nuestros políticos, por los que están en eminencia, para que Dios venga a bendecir nuestras vidas. La Biblia nos dice que debemos orar por nuestras autoridades para que nos vaya bien. Pero lo que yo me refiero, hermanos, es que no hay nada en este mundo que pueda detener una iglesia que ora, que pueda impedir un pueblo que clama a Dios. En segundo lugar, podemos ver que en el versículo 5 había una iglesia que oraba, porque la oración abre puertas. Y lo que Herodes intentó cerrar con violencia, Dios abrió con la oración del pueblo de él. Podemos ver aquí que si traemos para nuestros días de hoy, podríamos decir, yo estoy aquí por causa de la oración. ¿Cuántos están aquí porque alguien oró por ti? Yo estoy aquí porque alguien oró por mí. Si hoy estamos firmes en la presencia de Dios, es porque tienes también una vida de oración. Si podemos decir para los días de hoy, si no fuera la oración, o si no fuera el otro día que yo doblé mis rodillas, si no fuera el otro día que yo guerreé contra Satanás y tomé la autoridad en el nombre de Jesús. ¿Cuántos pueden decir eso? Si no fuera la oración, ¿dónde estaríamos? Si no fuera nuestra vida de oración con el Señor. Y la palabra de Dios nos enseña en Efesios 6:12 que nuestra lucha no es contra sangre y carne, contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, poderes de las tinieblas. O sea, nuestra batalla es constantemente espiritual. Por eso comienza a mirar la vida desde lo espiritual y comienza a orar a Dios. ¿Por qué? No, pero fulano tiene un corazón cerrado, es rebelde. Pero ¿qué es lo que? Si miras por lo humano ves eso, pero si miras lo espiritual, ¿qué es lo que está trabajando por detrás de este corazón rebelde y duro? Entonces, si ves desde una perspectiva espiritual, vas a comenzar a orar en lo espiritual y no a criticar. Oye, Esther hablaba sobre la crítica. ¿Cuántas veces criticamos pero no nos damos cuenta? Porque Satanás quiere cegar nuestros ojos para que podamos ver que quien está por detrás de la destrucción es Él. Y que no vengamos a orar por la circunstancia o por la persona o por lo que sea. ¿Me entienden? ¿Me acompañan? Por lo tanto, percibir el mundo espiritual es para aquellos que son espirituales. No sea, somos de carne obviamente, pero no sea carnal como dice Romanos 8.
La carne va contra el espíritu. Entonces, ¿y qué si estoy con sueño? ¿Y qué si estoy cansado? Yo soy espiritual. Yo voy a dar un tiempo de oración a mi Dios. Yo voy a guerrear porque yo sé que mi victoria está en lo espiritual. Vuelvo a decir, si el pueblo de Dios entendiera el poder de la oración, las cosas serían diferentes. Las angustias serían otras. Las tristezas serían otras. Porque la batalla está en lo espiritual. Amén. Por eso, hermanos, cuando vemos este mundo hostil de secularismo, de persecución, quizás en el nivel psicológico, en el nivel de la enseñanza de lo que es cierto, de lo que no es, en este mundo hostil, a veces, hermanos, podemos considerar que la iglesia no puede avanzar por estos poderes terrenales, sino a través del poder de Dios, a través del mundo espiritual. Y por eso, a veces, podemos preguntarnos cuáles son las prisiones, las puertas, que así como Pedro estaba preso en los días de hoy, que te prende. ¿Cuáles son las puertas cerradas en mi vida, en tu vida? Quizás sea la depresión, el desánimo, quizás sea la crisis financiera, quizás sea las adicciones, quizás sea las injusticias, pero yo quiero decirte, la oración es el arma poderosa que podemos vencer. Amén. Gloria a Dios por eso. La oración abre puertas que el enemigo cierra. Porque podemos ver que las cadenas, cuando el ángel de Dios apareció allí, Dios envía su ángel, que son agentes para bendecir, son mensajeros de Dios para bendecir. Al mando de Dios, Dios envió su ángel. Y dice allí la Biblia, en el versículo 6, y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. ¿Y qué sucedió? Las cadenas se le cayeron de las manos. Y entonces, ¿qué podemos ver eso? Cuando oramos, Dios rompe cadenas espirituales. Aquí fueron cadenas literales, pero Dios también puede romper. No hay nada imposible para Dios. Cuando oramos, Dios rompe cadenas. Di conmigo, cuando oramos, Dios rompe cadenas. Cadenas del alcoholismo, cadenas de lo que puedes hoy Dios estar hablando a tu corazón, cadenas de pecado. Cuando oramos, esas cadenas son rotas en el nombre de Jesús. Amén. Y eso, hermanos, nos habla de que hay fe, porque cuando hay puertas cerradas y yo me levanto en oraciones porque tengo fe. Y cuando yo oro, yo sé que Dios va a obrar. Yo utilizo la fe de ver lo que no es como si fuera. De ver lo que no está, como si estuviera. Amén. Tu sanidad es posible porque Dios te bendice a través de tu oración. Mi sanidad es posible. Mi milagro es posible. Mi salvación es por fe. Es a través de la oración también. Pero en tiempos de puertas cerradas, en crisis económicas, en enfermedades, la iglesia debe clamar a Dios. La iglesia debe orar a Dios. En países cerrados al evangelio, en otras oportunidades yo he comentado sobre eso, pero en países donde la puerta del evangelio está cerrada, hay una iglesia orando y Dios se revela hasta en sueños para musulmanes.
en un contexto donde es casi imposible predicar a una persona donde no va a entender, Jesús se le aparece porque es un pueblo orando. Hermanos, tenemos que orar más. Amén. ¿Cuántos reconocen eso? Yo soy el primero a levantar la mano. Tenemos que orar más, porque la oración es el combustible del milagro de Dios, de la unción y el poder de Dios. Y yo estoy seguro que las puertas se abren. Las puertas de testimonios en tu vida se van a abrir. Las puertas de fe, amén. Porque la respuesta de Dios es más fuerte en la vida del cristiano que ora. ¿Sabe por qué? Porque la fe que puede parecer débil, pero Dios obra poderosamente en aquellos portones de acero, abriendo aquellos portones. ¿Me entienden lo que yo digo? Capaz que me expresé mal aquí. Cuando vemos cosas que para nosotros es imposible, con un gran portón de hierro, como era el caso de Pedro, como lo imposible que podía suceder, la oración de la iglesia, que lo estaba allí intercediendo por la vida de Pedro. La iglesia oraba y Pedro apareció allí de repente. En la casa de Juan Marcos dice que Pedro de repente apareció allí y sucedió cosas poderosas porque Rode le fue a atender, golpeó la puerta y ella fue contenta y ni ella creía que era propio Pedro, que ellos estaban orando. A lo que yo voy, hermanos, el milagro de Dios será sorprendente en la vida de aquel pueblo que ora, en la vida de aquella persona que ora. Amén. El milagro será sorprendente en tu vida y en mi vida. Entonces yo quiero invitarte en este momento a levantarte y a orar juntos. ¿Sabes por qué? A veces oramos sin esperar grandes cosas. A veces oramos por religiosamente, por orar. A veces oramos para cumplir, por algo automático. Pero seremos sorprendidos cuando oramos de corazón abierto. Yo quiero invitarte a colocar delante de la presencia de Dios esta puerta cerrada, esta cárcel, y clamar a Dios y saber que Dios es más poderoso que esta circunstancia, de lo que está sucediendo en esta vida, en esta circunstancia en tu vida, o la persona que vas a estar orando ahora. Amén. Dios es poderoso. Dios es poderoso. Vamos a orar. Señor, es poderoso cuando oramos. Es poderoso cuando te clamamos. Señor, tú abres puertas que nadie puede abrir. Y quizá hoy, Señor, hay circunstancias que estén cerradas. En el nombre de Jesús. Gracias te damos. Gracias te damos. Cielos cerrados se abran en este momento. Jesús es poderoso para perdonar pecados. Jesús es poderoso para levantar al caído. Es en el nombre de Jesús que tendré victoria. Ayúdanos, Señor, a darnos cuenta de lo espiritual, la sensibilidad espiritual, y de que Satanás estará constantemente trabajando para no tenernos vida de oración. En el nombre de Jesús nos levantamos en este momento en oración y en fe. Nos levantamos, Señor, creyendo que tú tienes poder. Tú eres poderoso para hacer lo que no podemos hacer, para hacer lo que no tenemos condiciones. No hay nada imposible para ti, Señor.
En el nombre de Jesús. Bendice, Señor. Bendice, Señor.